Presidente, efectivamente vengo a presentar ante este pleno de la Cámara de Diputados reservas a los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de esta Constitución. La minuta del Senado de la República proponía la reelección de diputados y senadores en el artículo 59, así como la reelección de alcaldes en los artículos 115 y 116 constitucionales. Durante la discusión y votación de la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, celebrada el pasado 12 de octubre, mediante votación mayoritaria se impidió que se aceptara la figura de la reelección como planteaba en su minuta el Senado de la República. En relación al tema, durante la discusión de los artículos mencionados, el diputado Felipe Solís Acero presentó reserva en el siguiente tenor. Artículo cuarto. Como única excepción a lo dispuesto en el apartado 3, fracción octava del artículo 35, el Congreso de la Unión convocará a una consulta popular a efecto de consultar a la ciudadanía sobre la posible regulación constitucional de la reelección consecutiva de diputados y senadores al Congreso de la Unión. La convocatoria que se refiere a este transitorio deberá formularse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la legislación que norma la consulta popular, debiendo ser organizada por el Instituto Federal Electoral. Dicha reserva fue aprobada por 31 votos a favor y 28 en contra, quedando incorporada al proyecto de decreto en los artículos transitorios. La argumentación que respaldó la reserva consistió en que se debe de consultar al pueblo, dada la trascendencia de la reelección, si está de acuerdo o no en que se incorpore al texto constitucional. Sin embargo, en el artículo 35, fracción octava, apartado tercero del proyecto de decreto relativo a la consulta popular, se establece como impedimento a la realización de consultas populares la materia electoral. Esto es, no puede haber consulta al pueblo si acepta o no la reelección, ya que ésta se reviste como de materia electoral. Ese es el primer punto de la fundamentación en contra de esta reserva. En nuestra consideración, tal artículo transitorio viola el principio de supremacía constitucional por las siguientes argumentaciones. El artículo transitorio que se pretende establecer es violatorio de la norma constitucional en virtud de que rompe con el espíritu para el cual fue creado. Es decir, el artículo transitorio debe prever la fecha de entrada en vigor de una ley, eso está permitido, permitiendo una correcta transición entre una ley derogada y la nueva disposición, cuando así lo requiere la norma. También se establece mediante un artículo transitorio los aspectos secundarios de aplicación o cumplimiento sin que se entienda que se pueden contravenir las disposiciones expresadas en la ley. Es decir, estamos violando los preceptos constitucionales fundamentales o el principio fundamental de supremacía constitucional al establecer un precepto que debe ser normado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dándole el nivel de un artículo transitorio. En teoría del derecho existe la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen nos señala precisamente la supremacía o la jerarquización de las leyes, y en este caso se hace una burda propuesta de una norma que debe ser a todas luces constitucionales en un artículo transitorio, entrampando de manera tramposa el hecho de darle una salida a no aprobar la reelección mediante la transcripción o incorporación de un artículo transitorio en el proyecto de decreto. Quiero decirles, compañeros y compañeras diputadas, para mayor abundamiento, hay tesis jurisprudenciales que señalan de manera precisa para qué se debe de utilizar los artículos transitorios en las normas o cuando se crea una nueva norma
o cuando se realiza una reforma a una norma ya establecidas. Me voy a permitir leer y le pido al presidente de la mesa directiva instruya a la Secretaría a leer la tesis jurisprudencial que establece lo que vengo a argumentar el día de hoy. Proceda la Secretaría en el sentido que demanda el orador. ¿Lo que está en negrilla? Casi todo lo que viene. Okay. Artículos transitorios. Al prever que las disposiciones reglamentarias de una legislación anterior continuarán vigentes con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley en tanto no se opongan al contenido de esta, únicamente regulan un tema de legalidad distinto a los problemas de constitucionalidad que se susciten entre el reglamento y la norma primaria. Con base a lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.20-96 de rubro Reglamentos, el legislador está facultado para mantener transitoriamente su vigencia, aun cuando la ley que detallaban hubiese sido derogada o abrogada. Se concluye que tales preceptos tienen como fin primordial regular un tema de legalidad relativo a la aplicación correcta de la norma jurídica, pudiendo prever inclusive que la preceptiva reglamentaria de una ley anterior continúe vigente hasta en tanto se expida el reglamento de la nueva legislación, con el fin de evitar problemas de aplicación temporal y material de la norma ante la ausencia de disposiciones reglamentarias. Sin embargo, dado el carácter de los artículos transitorios, no es dable estimar que a virtud de estos se regulen o eviten problemas de constitucionalidad, puesto que tales aspectos están reservados en términos del control concentrado de la constitucionalidad que rige nuestro orden jurídico a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En mérito de lo expuesto, se tiene que, cuando en un artículo transitorio se establece la aplicación de los reglamentos vigentes de una legislación anterior, en tanto no se opongan con el contenido de la nueva ley, se regula el ámbito temporal y material de validez de la norma, traducido en un tema de legalidad que busca evitar la contradicción o antagonismo entre las instituciones jurídicas reguladas en la norma primaria y la secundaria. Empero, si se está en presencia de un problema de regulación excesiva o de rebase de las disposiciones reglamentarias frente a la ley de la que emanan, no es dable establecer en una disposición transitoria que se deberá continuar la aplicación de los reglamentos en tanto no excedan el contenido de la ley, puesto que ello significaría dejar al arbitrio de las autoridades administrativas la determinación de los casos en que la norma secundaria rebasa a la primaria, fomentando con ello el control difuso de la constitucionalidad y siendo que si dicho tema se traduce en un problema de constitucionalidad, su examen está reservado a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. ¿Hasta ahí? Es cuanto, diputado presidente. Adelante con su propuesta, señor orador. Gracias, diputado presidente. Como ustedes se darán cuenta, y resumiendo los puntos que establece la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos transitorios únicamente regulan un tema de legalidad distinto a los problemas de constitucionalidad que se susciten entre el reglamento y la norma primaria. Y en este caso nos encontramos frente a un supuesto de una norma que debe ser regulada constitucionalmente y no debe de ser reducida a un artículo transitorio para tratar de darle una salida a un tema de legalidad constitucional y darle una salida y engañar con ello al pueblo. La tesis jurisprudencial concluye que tales preceptos tienen como fin primordial regular un tema relativo a la aplicación correcta de la norma jurídica, pudiendo prever inclusive que la preceptiva reglamentaria de una ley anterior continúe vigente hasta en tanto se expida el reglamento de la nueva legislación. Dice también, en resumen, esta tesis: sin embargo, dado el carácter de los artículos transitorios, no es dable estimar que a virtud de estos se regulen o eviten problemas de constitucionalidad. Por ello, estamos proponiendo el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que el artículo 4º transitorio que dieron como salida
en la Comisión de Puntos Constitucionales, en particular el diputado proponente Felipe Solís Acero, sea eliminado, sea retirado, porque esto solamente constituye un engaño a la nación para hacer una consulta que nunca se va a realizar. Es un hecho que no va a suceder, puesto que aquí se está manifestando que el PRI está en contra de la reelección y solamente quiere poner un mejoral a este gran mal que le están haciendo al pueblo de México. La propuesta va en sí. La materia de la presente reserva es, pues, para el efecto de que se suprima el artículo 4º transitorio del proyecto de decreto y que se incorporen los artículos 59, 115 y 116 en materia de reelección que se contenía en la minuta del Senado de la República. Es cuanto, diputado presidente. Le pido al orador que permanezca en la tribuna porque hay una pregunta que quieren formular, pero antes quiero informar a la Asamblea que en lo que toca al artículo 59, la propuesta de modificación que hace el orador es exactamente la misma. Para repetir, es idéntica a la que se acaba de votar. Bien, si me permite, diputado presidente, sí, diputado. En ese sentido retiramos la propuesta del 59 y vayámonos entonces a discutir el resto de la reserva. De acuerdo. Tiene el derecho a formular su pregunta el diputado Zamora. Con todo gusto, presidente. Haciendo una consideración previa al orador, al señor diputado Arturo Santana, muy respetuosa por cierto, comentarle que precisamente las disposiciones transitorias en cada una de las normas que se votan son precisamente con ese sentido, con la finalidad de transitar de una situación jurídica a otra cuando existe una modificación, cuando existe una adición o cuando hay una abrogación de una normatividad. Precisamente la función de los artículos transitorios permiten en un momento dado tomar en cuenta cuál es el espacio temporal, territorial, de aplicación de las normas y precisamente los artículos transitorios en muchas de las ocasiones contemplan situaciones que vienen a armonizar el contenido de una ley. Solamente quisiera preguntarle al señor diputado si lo que acaba de dar lectura la Secretaría, que es precisamente pues una tesis, por cierto, es tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trata de una jurisprudencia, es una tesis que por supuesto no vincula, que aparece en la página 1605, la tesis es la número 6 y precisamente se trata de una tesis aislada y saber si está consciente usted jurídicamente si esta tesis implica una obligación precisamente por tratarse de una situación aislada que de acuerdo a mi punto de vista no vincula porque no se han dado los precedentes suficientes a fin de que en un acto legislativo se tome determinación sobre alguna jurisprudencia en el sentido del uso de los artículos transitorios. Los artículos transitorios, repito, son precisamente instrumentos jurídicos complementarios de normas o disposiciones que vienen a armonizar la nueva realidad jurídica y esa es la razón fundamental por la que el grupo parlamentario del PRI le dice sí a la consulta para el tema de la reelección legislativa. Por su respuesta, señor diputado, muchas gracias. Por favor, señor diputado. Sí, gracias, diputado y amigo Arturo Zamora. Por supuesto que sí estoy consciente de los alcances de las tesis aisladas, pero para mayor abundamiento y por el tiempo que no tenemos nosotros aquí para exponer un tema de esta importancia, si me permite, le voy a leer otra tesis jurisprudencial, nada más algunos párrafos para tratar de convencerlo de que no es nada más una tesis aislada, hay varias tesis, hay varios principios de derecho que así nos establecen que no puede ser abusado este derecho de reglamentar para cuestiones de supremacía constitucional. Aclaro, una cosa es
utilizar este principio jurídico de la reglamentación en el caso de los artículos transitorios, pero la Constitución y los principios que establece la Suprema Corte